quiero invitarla a que vaya conmigo rápidamente y pueda buscar en dos pasajes. Tenemos, aquí está. Busque Génesis primeramente. Génesis capítulo 6, versículo 5, y también va a buscar Romanos 8, 7. Creo que los tenemos un poco suyados para que usted lo vea. Génesis y Romanos 8, 7. Puede indicar cuando lo haya localizado. Algunos de ellos ya lo leímos las semanas pasadas. Hace 8 días no pudimos compartir el tema. Y vamos a ver si empezamos por orden, ¿no? Génesis 6, 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Puede tomar asiento. Hace unas semanas o hace 2 semanas atrás comenzamos a hacer la introducción a lo que hemos llamado doctrinas de la gracia, que también las han apodado calvinismo. Y hoy vamos a entrar a hablar de la primera de esas doctrinas, que es la depravación. Algunos lo llaman total o radical. Yo preferí ponerla como radical, que apunta a que es desde la raíz, depravación radical. Y pues mal apodadas, ¿no? Calvinismo, porque sabemos que al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta de que Cristo, que Pablo, que Juan hablaban sobre estas doctrinas. Así que vamos a tratar de probar con la escritura de que estas doctrinas pues son bíblicas. Y estas doctrinas, hermanos, como dijimos hace unas semanas, no son muy populares porque normalmente como seres humanos hemos creído dentro de una religión muy antropocéntrica. Y cuando hablamos de antropocéntrico nos estamos refiriendo a que está todo centrado ¿en quién? En el hombre. El hombre es quien decide. El hombre es quien levanta la mano. El hombre es quien repite la oración y en base a lo que el hombre haga, entonces Dios contesta. O sea, el hombre da el primer paso y entonces Dios da el segundo paso. Pero perdóneme y discúlpeme, como digo en algunas ocasiones, pero Dios no reacciona en base a lo que el hombre hace. Y eso ya lo estudiamos cuando hablamos de la soberanía de Dios. Por eso yo quise, antes de hablar de esto, quise hablar de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios apunta es que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y que a Dios, Daniel 4:35, uno de los versículos dice que todos, tanto en el cielo como en la tierra, están sujetos a lo que Dios dice y Él controla ¿qué? Todo. Así que el hombre o el ser humano, o nosotros los hombres, tenemos que entender que el centro de la escritura es ¿quién? Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro es Cristo, no el hombre. Todo lo que pasa en la escritura es para que Cristo sea glorificado y no el hombre. Romanos 11, versículo 38, no lo busque, pero ahí dice
por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Para gloria de quién? De Cristo. Y después dice, amén. Entonces todo apunta a Cristo aún. Un día estaba alguien leyendo Apocalipsis y alguien le preguntó, pero ¿lees Apocalipsis? ¿Tú entiendes lo que dice Apocalipsis? Y él le dijo, sí. ¿Y cómo resumes tú Apocalipsis? Dijo, Dios gana. Aún Apocalipsis, a veces la gente cree que el centro de Apocalipsis es el ser humano. No, no, no. El centro de Apocalipsis es Cristo. Él gana, Él sale victorioso. Solo Él se le da la libertad para que abra los sellos. O sea, es Cristo. Y tenemos que entender que el centro es Cristo, no es el hombre. Y en la salvación del ser humano no es la excepción. El centro de la salvación del ser humano es Cristo y solo Cristo. Deuteronomio, vaya a Deuteronomio 29, donde hay un pasaje que ya también lo hemos leído, pero quiero volver a leerlo para ir llevándolo a usted en contexto. Pero Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para sus hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermano, hay cosas, dice aquí este versículo, secretas que pertenecen a Dios. Hay cosas que no llegaremos a entender a cabalidad, pero eso no significa que porque nuestra mente finita no las entienda, no estén correctas. Así que no podemos eliminar ni la soberanía de Dios ni la responsabilidad del hombre. Las dos cosas van de la mano. Y lo digo una vez, hay muchos teólogos y a lo largo de toda la historia han tratado de reconciliar la soberanía de Dios con la voluntad del hombre y pues no han llegado todavía a un consenso, pero lo único que pueden decir es que la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios van de la mano. Así que vamos a hablar de la depravación radical, lo cual es una doctrina demasiado antigua. Como le digo, no es nueva. La iglesia la enseñaba desde muchos años atrás y quizás hoy no se escucha tampoco hablar mucho de esta doctrina porque simplemente esta doctrina no emociona ni no motiva mucho a la gente. Ustedes pueden que escucha hablar de la depravación radical del ser humano, usted lo último que sale es emocionado. Y hoy normalmente la gente hay que sacarla a las iglesias emocionada con la emoción para que regrese el domingo, la próxima semana. Así funciona hoy muchas congregaciones. Pero vamos a tratar de definir la depravación radical o total de acuerdo a la Escritura. También tengo que decir, si usted se pone a buscar depravación radical en la Escritura o depravación total en la Biblia, pues tampoco va a encontrar esa palabra allí porque pues no aparece, pero la Biblia claramente enseña lo que es la depravación radical. Y la depravación radical, si se la tuviera que resumir, como lo dice la Biblia, simplemente es que estamos muertos en delitos y pecados. Y algo que yo no tenía notado, pero que venía meditando hace un rato, cuando empezamos a hablar de las dos posturas, ¿no? Pensamos aquí en la depravación, y lo que enseña la otra postura simplemente es, para no ponerle esto es depravación total o radical, y esto para no ponerle depravación casi total, pongámosle libre albedrío. Y lo que resume es que aquí vamos a decir que el hombre está totalmente muerto, y esta la resume en que el hombre, bueno, sí, está muerto, pero no tan muerto, O sea, así básicamente lo resumen. O
sea, el hombre está muerto, muerto, y la otra postura dice, bueno, el hombre no está tan muerto. Así que vamos a definir lo que no es la depravación total. La depravación total no es que el hombre va a ser lo más malvado que pueda ser. Porque a veces pensamos, cuando pensamos en depravación total, estamos hablando de que es lo más malo, ¿no? Y a veces uno piensa en Hitler. No, que Hitler, ese sí era un depravado total. Bueno, no, porque Hitler, a pesar de que mató, hizo todo ese desastre, era un hombre que cuidó mucho a su mamá. Y sin embargo, usted se encuentra con otro tipo de personas que no son malos con las personas, pero que sí han matado a la mamá. Entonces, depravación total no significa que el hombre puede hacer lo malo que pueda hacer. Cuando hablamos de depravación total, lo que estamos apuntando es a los deseos del hombre, el entendimiento del hombre y el nacimiento del hombre y la salvación del hombre. Ahí estamos hablando de la depravación total. Lo digo una vez más. Los deseos del hombre, el entendimiento del hombre, el nacimiento del hombre y la salvación del hombre. El hombre a veces puede hacer cosas buenas. Por ejemplo, si usted va a Mateo, vaya a Mateo 7, versículo 11, porque encontramos las dos cosas allí. Sí, y lo vamos aclarando para evitar confusiones, ¿no? Porque el hombre puede hacer algún bien relativo, algún buen relativo. Por ejemplo, Mateo 7:11 lo dice claramente. Mire lo que dice el Señor Jesús. Pues si vosotros siendo malos, mire que él dice ahí, somos ¿qué? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, Jesús lo que está diciendo ahí es que sí, aunque el ser humano es malo, sin embargo, puede hacer ciertas cosas buenas. Dice aquí, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Entonces no estamos hablando de que depravación total significa de que usted no puede hacer nada bueno. No, hay cosas buenas relativas que sí hacemos. Pero sin embargo, mire lo que dice el Salmo 51, versículo 5, donde el salmista comienza a describir su condición para mostrar de que, bueno, ahorita le digo que es lo que estamos tratando de mostrar, pero vaya al Salmo 51, versículo 5, por favor. Salmo 51, versículo 5. Y mire lo que dice. He aquí, perdón, yo se lo voy a leer de la versión de la traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual dice, la Reina Valera dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero mira cómo lo traduce esta otra versión. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Así que cuando la escritura habla de que el hombre está, o cuando esta postura enseña de que el hombre está en una depravación radical, o sea, desde la raíz o total, dice que es desde el nacimiento. El hombre desde que nace corrupto. No es que el hombre nació y luego lo hicieron malo. Y a veces eso es lo que pasa. Tratamos de librar nuestra responsabilidad y poner la carga sobre quién, sobre alguien más. No, es que yo soy malo porque mi papá era malo. Yo no trato bien a mi esposa porque mi papá no trataba bien a mi esposa. Bueno, el salmista dice aquí, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y desde que antes de nacer ya era un pecador. Y creo que lo dije la otra vez. Ahorita no me vaya alguien a decir, no, bueno, lo que pasa es que el papá de David, o del salmista, a ver, me cercioro, sí, de David, era que, es que estaban en adulterio, en fornicación, y por eso le dice así, no, él lo que está diciendo es que el hombre en sí, por naturaleza, desde antes de ser concebido, o de que se une el esperma con el óvulo, ya es un pecador.
Entonces, cuando se habla de la depravación radical del hombre, estamos diciendo que todas las áreas del hombre han sido afectadas. La razón del hombre ha sido afectada, la voluntad del hombre ha sido afectada, los sentimientos del hombre han sido afectados, la conciencia del hombre ha sido afectada. Todo mi ser. Por eso la Escritura dice, estamos muertos, y un muerto es alguien que no responde a ningún ¿qué? Estímulo. Vamos claro hasta allí. Si tiene pregunta, pregunte. Depravación radical o total no es que es lo más malo que puede hacer, no, es que todas las áreas del ser humano han sido afectadas por el pecado. ¿Cuál es, pastor? La razón, la voluntad, los sentimientos, la conciencia. Y eso lo deja claro Génesis 6:5. Mire, vamos a volver otra vez. Dice Génesis 6:5, aunque ahorita lo vamos. Bueno, antes de leer Génesis 6:5, mejor vamos a Romanos 10. Mejor Génesis 6:5. Génesis 6:5, lo quiero volver a leer. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿qué? Mucha en la tierra, y todo designio, no dice algunos designios, sino todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Ahora sí vamos a Romanos 3, del 10 al 12. Y lo que estamos tratando de probar por medio de la Escritura es que el hombre está muerto. Romanos 3. Romanos 3, versículo, ¿qué dije? 10. ¿Lo tiene? Hoy vamos a mirar bastantes citas bíblicas porque quiero que quede bien claro a través de la palabra y que no pueda ser que es que lo estoy sacando de contexto para acomodar algo. Pero miren lo que dice Romanos, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora vamos a hacerle unas preguntas al texto. Primera pregunta. ¿Hay algún hombre justo? Que nos responde el texto. Dice, no hay ni aún uno. Las buenas obras de los hombres, según la Biblia, según Isaías 64, versículo 6, dice que son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Así presenta Dios, y el domingo voy a usar también ese texto y es que no me aguanto, yo a veces no me aguanto, y el domingo se le vuelvo a decir otra vez. Ya usted va a estar más preparado para el domingo, para lo que voy a decir. Pero cuando pensaba en trapos de inmundicia, dije yo, bueno, ¿cómo hago para explicárselo a los hermanos y lo entiendan? Le dije yo, bueno, me lo imaginé de la siguiente manera. Es como cuando usted se vomita y luego con un trapo limpia ese vómito. Después de que usted limpie ese vómito con ese trapo, ¿cuántos después de que se bañan van y se secan con ese trapo? ¿Cuántos se limpiarían la boca después de estar comiendo con ese mismo trapo? ¿Cuántos se acostarían a dormir y se taparían con ese mismo trapo? Levante la mano. ¿Por qué? Bueno, Dios dice, no hay uno solo, y todas las obras de justicia según del hombre delante de Dios, Dios las ve como así, como cuando usted ve un trapo vomitado. ¿Produce qué? Ese trapo, en vez de producir, que usted se acerque, produce que repulsión. Usted no quiere ni qué, ni acercarse. Segunda pregunta al texto. ¿Hay algún hombre que entienda a Dios y las cosas de Dios? ¿Qué nos responde el texto? Dice ahí, no hay quien entienda.
Y esto lo podemos sostener con 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Creo que muchos lo hemos leído, ¿no? 1 Corintios 2, versículo 14 dice lo siguiente: pero el hombre natural, o sea, el hombre carnal, el hombre muerto, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Dice, no las puede entender porque han de discernirse, se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo podrá, si una persona no entiende las cosas de Dios, cómo podrá salvarse a sí misma? Y dice el texto, no hay quien lo entienda. Tercera pregunta al texto. ¿Hay algún hombre que quiera buscar a Dios? ¿Qué dice el texto? Dice, no hay ni siquiera uno. No lo hay. Todas las personas que quieren hacerse religiosas, en realidad no están buscando a Dios. Porque el hombre por naturaleza es enemigo de Dios. O por alguna razón ellos creen que están acercándose al Dios, pero a veces nos acercamos es al Dios que hemos creado o al Dios que nuestra cultura ha creado, pero no al verdadero Dios. ¿Y por qué no se puede acercar el hombre a Dios? Simplemente porque la palabra dice, porque los designios de la carne son contra ¿qué? Contra Dios. Y la gente, algunos dicen, sí, pero es que yo un día busqué a Dios, pastor, por eso estoy aquí. Bueno, eso lo iremos explicando más adelante. Pero si en algún momento algún hombre puede decir, busqué y miré a Dios, fue por la obra que Dios hizo en su corazón, no porque nació de usted. O porque las circunstancias que usted vivió o que estaba pasando, Dios las usó para abrirle los ojos, para llevarlo a Él. No porque el hombre dijo, es que yo me levanté hoy con el deseo de buscar a Dios. Bueno, eso es antropocéntrico, porque ¿quién se va a llevar la gloria? Yo, ¿por qué? Porque yo fui el que di el primer paso para buscar a Dios. Y eso es lo que a veces la gente no entiende y le cuesta entender. Porque los seres humanos, aunque a veces no lo querramos reconocer, siempre al final queremos un poquito ¿de qué? De reconocimiento. Por esa es la razón que cuando se hace alguna actividad y por alguna razón usted no da las gracias, no falta alguno que dice, ¿qué dice la gente? Ole, ahí ni las gracias dan. ¿Por qué? Porque siempre al final uno quiere un poquito de ¿qué? Gracias al hermano que hizo tal cosa. Gracias a la hermana que hizo el arroz. Gracias al hermano que, no sé, que cambió el foco. Siempre queremos un poquito de reconocimiento. ¿O me equivoco? Y en la salvación pasa lo mismo. La gente quiere que haya un poquito de reconocimiento. Que yo hice algo, aunque sea el 1%. Bueno, cuarta pregunta mejor. ¿Hay algún hombre que haga algo útil? Algo que le pueda ser provechoso delante de Dios. El texto contesta, todos se desviaron a una y se hicieron ¿qué? ¿Y se hicieron qué? Inútiles. ¿Qué es algo inútil? ¿Qué nos sirve? No hay nada que tú y yo podamos hacer que pueda ser valorado por Dios. Aún el reconocimiento de que somos pecadores y de venir a buscar a Jesucristo, si lo pudiéramos identificar como algo bueno que hemos hecho, fue producto de lo que Dios hizo primero ¿en quién? En nosotros. Juan 15:5 también, ¿no? Se habla mucho, donde Jesucristo dice, separados de mí, ¿qué dice? Nada, absolutamente nada podemos hacer. Eso es depravación radical. El hombre está totalmente muerto y el hombre no puede, no siente en su corazón buscar a Dios. Hay otro versículo que nos puede ayudar un poquito más y está Jeremías 17, versículo 9. Ese también es un versículo muy conocido.
Y no sé qué tan entendido sea por nosotros. Romanos 17, versículo 9. ¿Qué dije yo? Jeremías, pero antes, después, ¿qué dije? O Romanos. Bueno, por lo menos están despiertos porque en coro le contestaron todos. Muy bien. Jeremías 17, 9, mira lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Vuelvo y le digo, cuando usted lea perverso allí, no esté pensando en perverso a alguien que mató a 10 personas o un hombre que violó no sé cuántos niños, porque a veces cuando pensamos en perverso, se nos va la mente a esas cosas. No, perverso es que mi corazón mis deseos están a todo menos a buscar a Dios. Dice, engañoso, perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Y yo lo dije una vez y lo repito. Este versículo me deja ver de que mi corazón tiene un doble problema. El primer problema es que en mi corazón hay ¿qué? Maldad. Y segundo es que mi corazón me engaña y me dice mentiras. Mi corazón me dice, tú estás bien. ¿Cuánto no nos ha pasado eso? Hermano, pues que no es correcto que eso no es así. No, pero yo estoy bien, es que yo no veo ningún problema, es que yo estoy bien. Bueno, ese es el corazón que nos engaña. Por eso el Señor dice, ¿quién lo conocerá? Entonces, esa depravación radical apunta, a ver si este funciona, el verdecito, apunta a que el hombre está muerto. El hombre está muerto. Por eso es que cuando se le habla a una persona de Jesucristo, se le habla de la necesidad de Jesucristo, algunos se burlan, otros quizás aceptan por un rato por quitarlo a usted de encima, pero luego usted ve que abandonan y no entienden. Y no entienden porque ellos necesitan con urgencia nacer de nuevo para poder entender. Vaya a Juan 6:44. Juan 6:44. Pregunta hasta allí. ¿Tiene pregunta? Levante la mano y pregúnteme. ¿Tiene pregunta, duda? Aunque yo creo que este estudio no da no crea mucha discrepancia, mucha duda, ¿no? Pero por si acaso. Juan 6:44, mira lo que dice. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice ninguno. Y creo que el verbo allí significa es arrastrar. O sea, si Dios no lo arrastrare. Ahí donde a veces otra vez entramos en el problema. No es que, y quizás en algún momento de mi vida, quizás lo dije o lo mencioné. Es que Dios es un caballero. Bueno, aquí dice que si el Padre que me envió no lo trajere, nadie puede venir a Jesús. Y eso es una incapacidad en la que nacimos todos los seres humanos por causa del pecado. El ser humano, cuando está en pecado, en lugar de acercarse a Dios, la respuesta inmediata del ser humano al pecado, ¿cuál es? ¿Cuál es? Alejarse de Dios. Alejarse de Dios. Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y desde ahí, todo el que peca se aleja. Recuerda cuando Saúl también pecó. Simplemente alejarse, o sea, es alejarse de Dios. David cuando pecó, tuvo que venir el profeta porque él también, o sea, esa es la respuesta. Y a menos de que Dios no intervenga, el hombre no reacciona. Entonces, para que una persona pueda ser salva, para que una persona pueda reconocer que hay pecado,
que está corrompida internamente, que es incapaz de salvarse a sí mismo, se necesita la intervención de Dios. Si Dios no interviene, el hombre va a seguir en su estado de muerte. Eso es depravación radical. Y cuando usted habla de esto con los amigos o hermanos que creen la otra postura, los arminianos, y usted le dice, no es que la depravación radical y es que estamos muertos y esto y lo otro. No, un momentico, dije, es que no estamos tan muertos. Y ellos de una vez dicen, bueno, ¿y qué del libre albedrío? Y posiblemente usted estará pensando, bueno, pastor, ¿y dónde dejamos entonces el libre albedrío? Bueno, yo creo que el libre albedrío, en la forma como lo han enseñado, nos presenta una vez más, ¿no?, centrándolo en el hombre, pero nos distorsiona lo que venimos hablando. Para ello vamos a, si Dios nos lo permite, la próxima semana, o si no alcanzamos a terminar hoy, pues cuando la otra, después de ese estudio, vamos a hablar sobre el libre albedrío, un tema completico, para hablar sobre el tema del libre albedrío, que tiene que ver el libre albedrío dentro de nuestra decisión por Jesucristo. Así que ese se la contesto luego. ¿Cuándo comenzó la depravación radical o total en el hombre? Esa tiene que ser la pregunta. ¿Cuándo? Porque como lo dije al principio del estudio, en el siglo V, en el V, Pelagio dijo que, bueno, mientras Agustín decía que en Adán, Pelagio decía que no. Adán hizo su cosa y ahora cada quien es responsable de lo suyo. Bueno, la Biblia dice claramente que cuando Adán pecó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Todos los seres humanos pecamos con él. Cuando Adán pecó, todos los seres humanos pecamos en él. Por eso es que David dijo en el Salmo 51, versículo 5, en pecado fue concebido. Es decir, yo recibí esa naturaleza pecaminosa. ¿De quién? De mis padres. ¿Y cómo le sostengo lo que estoy diciendo? Bueno, Romanos 5, vaya a Romanos 5, versículo 12. Porque Romanos 5 lo dice claramente. Por si me escucha algún hermano de la otra postura, y vuelvo y le digo, el hecho de que ellos tengan la otra postura no significa de que dejen de ser hermanos en Cristo, ¿no? O sea, siguen siendo nuestros hermanos en Cristo. Pero miren lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron. Y aquí hay un problema, y lo recordé ahorita, que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Espere, me acuerdo cuál era el que le iba a decir el problema. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que comerían de ese fruto, iban a morir, ¿cierto? La serpiente, ¿qué les dijo? No van a morir. Comieron el fruto y ¿qué pasó? De pronto ellos entendieron, y cuando se miraban al uno, pero estamos vivos, Eva. ¿Cómo así que morimos? En su ceguera no entendieron que estaba hablando de una muerte espiritual. Y a veces cuando usted le habla a esta gente, dice, pero es que estamos muertos. Pero mire, si usted me está hablando, ¿cómo así que estamos muertos y estamos aquí hablando? Sí. Físicamente sí, pero espiritualmente nuestra relación con Dios, esa comunión que había con Dios se fue bloqueada y todos nuestros sentidos espirituales hacia Dios están, ¿qué? Muertos. Y cuando la gente que no conoce a Jesucristo está disque orándole a Dios, no sé a quién le estarán orando. Al Dios que ellos habrán creado, no sé, a la virgencita que han creído aquí, o al agua, o a qué sé yo, pero no al Dios de la palabra. Porque
Isaías también dice, ¿no? De que, bueno, si usted está viviendo en pecado, muerto en delito de pecados, los oídos de Dios están cerrados a usted. Por eso Isaías, Salmo 51, versículo 5, una vez más, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que el ser humano nace, mire cómo nace el ser humano nace haciendo, deseando y diciendo lo malo. Así nace el ser humano. Haciendo, deseando y diciendo lo malo. ¿Tiene usted que enseñarle a su hijo a que mienta? ¿Tiene que usted enseñarle a su hijo a que agarre una piedra y se la tire a la cara al otro niño? ¿Tiene que enseñarle usted a su hijo que sea rebelde? Bueno, ¿por qué? Porque así nació. Siendo malo, deseando lo malo. Ahora, ¿qué áreas de nuestra vida han sido afectadas? Esa es la pregunta. Primero, nuestro corazón ha sido afectado. Nuestro corazón ha sido corrompido. Y cuando hablamos de corazón no estamos hablando del que bombea sangre. Pero volvemos nuevamente a Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, mire, no dice ni uno cuanto, dice todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Pregunto, y perdóneme que la pregunta sea como tan boba, pero la tengo que hacer. Según este versículo, ¿cuántos eran los designios? A ver, ¿cuántos de los designios del corazón del hombre eran malos? Todos. ¿En qué momento del día el hombre tenía buenos pensamientos? Dice ahí que todo el día de continuo. ¿Tenía buenos pensamientos en referencia a Dios? No. ¿Qué es lo que sale del corazón? Y esto no son enseñanzas aisladas, ¿no? Porque es fácil decir, es que están sacándolo de contexto para decir lo que... No. No son enseñanzas aisladas. Mire, yo lo pongo de esta manera. Y creo que el pastor Paul Washer lo presenta, lo ilustra de una forma tan interesante que creo que un día lo conté aquí, pero lo volveré a contar. Pero lo ilustra de una manera interesante. Usted podría salir a la calle tranquilo. Tranquilo podría salir usted a la calle sabiendo de que aquí en su frente hay una pantalla digital donde están pasando todo lo que usted está pensando en ese momento mientras usted va a estar caminando por la calle. ¿Quién saldría a la calle tranquilo? Así que toda persona, su esposa, su cónyuge, sus hijos, su jefe, sus amigos, que todos tuvieran acceso a lo que usted está pensando mientras va caminando. Bueno, si eso pasara aquí, ni yo me podría concentrar de verlo a usted, ni usted se podría concentrar de verme lo que está diciendo y lo que está pasando por la mente. Creo que ninguno estaríamos dispuestos que nuestros pensamientos fueran pasados, exhibidos de esa manera. Entonces ya usted entiende lo que dice el pasaje, ¿cierto? Todo el día era de continuo esos pensamientos. Bueno, pastor, yo estaría de acuerdo de 5 de la tarde a 5:30. No, todo el día. Es una forma muy ilustrativa, ¿no? Para mostrar este punto. Entonces no somos buenos. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Y volvemos nuevamente a nuestro versículo, Jeremías 17:9. Y es bueno aprendernos, lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mire, no hay nadie más que conozca lo engañoso y perverso de nuestro corazón que Dios. Porque ni siquiera usted y yo. Porque a veces nuestro corazón nos hace creer que estamos bien. Y yo se lo puedo decir, muchas veces mi corazón me ha hecho creer que estoy bien, cuando no estoy bien. Ahora, ¿cómo explicó el Señor Jesucristo, no? Para que miremos un poco
de que esto no es que el apóstol Pablo, no, Jesucristo hablaba de esto. Ya miramos que el salmista David lo explicó, Isaías el profeta también lo explicó. Ahora, ¿cómo lo explicó Jesucristo? Vaya a Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18, porque Jesucristo usa una analogía en cuanto a los árboles muy buena, que también nos permite entender esta verdad. Hay un pasaje, creo que en Santiago, no me acuerdo, que dice que de una misma fuente no puede brotar ni agua dulce ni agua salada. Uno podría decir que de una misma fuente tampoco puede brotar agua limpia o agua sucia. Pero mire cómo este pasaje, el Señor describe la condición del corazón del hombre. Versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Esa es la condición del corazón del hombre. Un corazón depravado que está malo. Árbol malo, o en el idioma original, quizás nosotros no lo podemos notar, pero en el idioma original, cuando usted mira en el idioma original en que fue escrito este versículo, donde dice árbol malo, es del griego koiné, que es sapros, que significa podrido o corrompido, como lo traduce en otras traducciones. Es podrido o corrompido, árbol malo, podrido o corrompido. En el contexto del pasaje no nos lleva a pensar de que es que fue un árbol, fue bueno y luego se pudrió. No, el árbol, el Jesucristo dice aquí, así todo buen árbol da buen fruto y el árbol malo da fruto. O sea, no es que era bueno y luego se corrompió, no, desde el principio daba ¿qué? Buen fruto, y desde el principio daba ¿qué? Mal fruto, porque estaba ¿qué? Podrido. Jesús dice, nació podrido, es podrido, tenía una naturaleza podrida, por lo tanto sus frutos son malos. Y fruto malo, cuando ya habla, primero era árbol malo, ahorita fruto malo, también del griego koiné, usa la palabra sufis, que significa por nacimiento. Por nacimiento. Y esto lo podemos asociar con Efesios capítulo 2, versículo 3, sobre la naturaleza del pecado. Miren lo que dice Efesios 2:3. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne y de los pensamientos. Y miren lo que dice, y éramos por naturaleza. Esa palabra es sufis, o sea, que por nacimiento, que éramos por nacimiento. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Duro. Hijo de ira. Por nacimiento éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, cuando usted nace automáticamente, usted está bajo la ira de Dios. Así que no es correcto decir, es que quizás en algún momento también lo dije, ¿no? Porque uno repite lo que va aprendiendo. Pero bueno, es que se muere porque, o al cielo el bebé porque, pues, no cometió pecado. Bueno, pues la Biblia dice que era hijo de ¿qué? De ira. Prefiero mejor decir que Dios en su misericordia, en su bondad, algo hará a favor de ese bebé que en su estado de incapacidad para entender la palabra de Dios, hará algo con él. Pero no es porque era bueno, no, era malo. ¿Desde qué? Desde nacimiento. Iba a mencionar el nombre de los hijos suyos, pero luego pronto se me llena de sentimientos. O de nuestros hijos. Entonces dice por naturaleza. Entonces cuando dice la escritura que por naturaleza somos hijos de ira, lo que está diciendo es que desde
desde que nacemos estamos bajo la ira de Dios. Y todo el contexto de la Escritura lo dice, lo sostiene. O sea, no es un versículo sacado de contexto, como me dijo un día alguien, para acomodar esta doctrina. O sea, no es un versículo sacado del contexto. Toda la Escritura sustenta que el hombre nace enemigo de Dios. Por eso Pablo habla de que se nos fue dado el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. O sea, el ministerio donde predicamos la palabra de Dios y Dios nos usa como instrumento para que las personas puedan reconciliarse con Dios, puedan conocer a ese Dios. Entonces, solo un árbol corrupto puede dar frutos corruptos. Eso significa que el pecado fluye por naturaleza en el ser humano. Los psicólogos, y yo sé que usted y yo hemos escuchado mucho esto, los psicólogos tienden a decir que lo externo corrompe ¿a quién? Al hombre. Que el hombre nace bueno, y eso es parte de lo que decía Pelagio, que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Yo creo que usted lo ha escuchado muchas veces. No tiene padre, pues por eso fue malo. El padre era un borracho, pues por eso él es borracho. Sus amigos lo dañaron. Y yo entiendo que el medio ambiente ejerce influencia. Yo no le voy a quitar esa responsabilidad, claro que sí. Pero cuando nos remitimos a la Escritura dice que el hombre nace con ese corazón podrido. Por ejemplo, en Marcos y en Mateo o en los evangelios, Jesús dice, no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale del corazón lo que contamina. El hombre no es un violador, no es un borracho. Mire, hay muchas personas que han sido hijos de padres borrachos y hoy no son borrachos y no conocen a Jesucristo. Y hoy no son borrachos. Es que es un asesino porque vio que asesinaron a alguien y se volvió asesino. Es que él es un adúltero porque la esposa no lo satisface o porque la esposa no la atiende, no lo cuida y por eso se volvió un adúltero. No, eso no es razón para eso. Se volvió adúltero porque en su corazón hay ¿qué? Adulterio. Deje de estarle echando la culpa a la señora toda hora. O al señor, porque si ella, es que yo le fui infiel a él porque es que mi marido está con un rollo ahí. No, es porque en su corazón había esa situación, porque no hay justificación. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo cuando yo digo, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompió? ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos haciendo al hombre víctima. Le estamos quitando al hombre la responsabilidad. Hermano, y el hombre es 100% responsable de cada uno de sus actos. 100% responsable de cada uno de sus actos. ¿O me equivoco? ¿O usted no está de acuerdo? Ahora, si no está de acuerdo, pues dígame y él dígame el por qué no. El hombre es 100% responsable de sus actos. Una vez más, el problema es el corazón. Cristo lo enseña de forma clara. El problema es el corazón. Pero siempre seguimos buscando el culpable ¿en dónde? En los demás. Cuando Eva pecó, Adán pecó, ¿quién terminó siendo el culpable de todo? Dios. Y hasta hoy la gente sigue culpando a Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no para el pecado? Si Dios es tan bueno, Él me hubiera retenido para que yo adulterara. O sea, Él quería que Dios se bajara y le dijera, mira, ven, no adulteres, ven, te pongo la ropa, no adulteres, ven, te saco de ahí. Sí, no, tú eres 100% responsable. Deja de andar culpando a Dios. Es que estoy robando. ¿Y por qué está robando? Por necesidad. No, por necesidad uno trabaja. Uno no roba por necesidad. Tú robas porque eres un ladrón. Y así le podría seguir dando todos los ejemplos que usted quiera. Ahora pensemos en algo. A ver, ¿qué vamos a pensar? La sociedad no es el problema. El problema es el corazón del hombre. Por eso Jesucristo necesita obrar en el corazón. Por eso Jesucristo no pone un parche en el corazón. Jesucristo cambia el corazón y da un corazón
nuevo. Cambia uno de carne por uno de piedra. Perdón, uno de piedra por uno de carne. Ahí sí el orden de los factores se altera el producto. No. Cambia uno de piedra por uno de carne. Miremos algo, a ver. ¿Preguntas ahí? ¿No preguntas? A ver si alcanzo. Bueno, le voy a dar dos nomás por hoy. En el corazón depravado del hombre, ¿qué es lo que el hombre no puede hacer? Porque su corazón está depravado. Bueno, en su corazón depravado, el hombre es enemigo de Dios. Para los que toman nota, dijimos que él está afectado. Entonces, en su corazón, el hombre es, primero, enemigo de Dios. En su corazón depravado, en su corazón muerto, el hombre es enemigo de Dios. Romanos 8:7, Colosenses 1:22. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad, ¿contra quién? Contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, por más que quieran. Se lo he dicho muchas veces. Por eso es que lo que a veces la gente dice, me voy a proponer este año sí le voy a ser fiel a Dios. No, 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 no. No, tú no te puedes someter a la ley de Dios si estás en la carne. Si eres un hombre natural, si tu corazón está depravado. Necesitas la intervención ¿de quién? Del Espíritu Santo. Colosenses 1:22, ¿qué dice? Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces el hombre en su corazón depravado, radicalmente, o sea, desde la raíz, es enemigo de Dios, hace malas obras, y dice Pablo a los colosenses, por eso Dios te ha reconciliado. Segundo aspecto de un corazón depravado o roto, estamos bajo el poder, está bajo el poder del diablo. Bajo el poder del diablo. La Biblia dice claramente, ¿no?, que cuando Adán pecó, pasó del reino de Dios al reino de las tinieblas, al reino del diablo. Y déjeme leer Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo dice aquí que en otro tiempo seguíamos la corriente del mundo, y él mismo explica, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea que, como dijo alguien por ahí, creo que alguien puso una foto del pastor Vázquez que dijo lo siguiente: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, porque nadie anda huérfano. Y hombre, 100% de acuerdo. Yo no me acuerdo a quién vi que lo publicó por ahí. O usted es hijo de Dios o usted es hijo del diablo, pero nadie anda huérfano. O usted está bajo el poder de Dios o usted está bajo el poder del diablo, pero usted no anda libre.
Entonces la gente dice, es que la religión lo quiere mantener a uno esclavizado. Mire, si usted no es esclavo de Cristo, téngalo por seguro que usted es esclavo del diablo. Entiéndalo o no lo entiéndalo, le guste o no le guste, acéptelo o no lo acepte. Si Cristo no es, o Dios no es tu padre es Satanás. Y Cristo se lo dijo claramente, sin anestesia, a los líderes religiosos. Le dijo, tu padre es el diablo. Porque si tu padre fuera Abraham, entonces mi padre sería tu padre. Pero Jesús le dice, mi padre no es el padre de ustedes. Su padre es el hijo, es el diablo. Porque él miente desde el principio. Ustedes son mentirosos. Más claro no se puede. Entonces, una mente en depravación radical, por eso decimos que estamos muertos. Ahí usted va acomodando, estamos muertos porque somos enemigos de Dios, porque estamos bajo el poder del diablo. Y no quería decirle pero se lo voy a decir. El tercero es, eres un esclavo. Es esclavo del qué? ¿De quién eres esclavo? Del pecado, gracias. Esclavo del pecado. El hombre cree que es libre y no se da cuenta. Mire Romanos 6, versículos 17 y 18. Romanos 6, versículos 17 y 18. Leo este y otro pasaje y lo dejamos ahí por hoy. Dice Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, ¿de qué? Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice que, libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Mira qué cosas interesantes. Porque aquí no dice que se liberaron solos. Dice que fueron ¿qué? Liberados. Un esclavo no se puede libertar él solo. Mire, es como esto lo menciono un poco el domingo, es como los fariseos. Cuando Jesucristo les dijo que eran esclavos que ellos eran, que él dice, si el Hijo os libertare, dice Juan, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ellos dijeron, un momentico, nosotros nunca hemos estado esclavos. O sea, era tanta la ceguera que no se habían dado cuenta que habían sido esclavos en Egipto y que ahora tenían una esclavitud diferente con los romanos, pero estaban tan ciegos que no se habían dado cuenta. Y así es que vive el hombre muerto. O sea, está tan muerto que él cree que está vivo. Y yo lo digo porque yo escuché a alguien que decía, no, es que estamos muertos, pero no estamos tan muertos. O sea, eso vuelvo y lo digo, o sea, una depravación casi total. O sea, hay un poco de justicia en mí. No hay nada de justicia, dice el versículo. Erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Alguien dirá, pastor, mira, y dice, si ve, ellos obedecieron. Vuelvo y le digo, si tú obedeces de corazón, es porque ya te fue quitada esa esclavitud que tenías. Dice, conforme a la doctrina, fuiste entregados, libertados y viniste a ser siervo de justicia. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? No está el versículo, no ha llegado todavía. No funcionó la computadora. Tenemos que comprar una computadora nueva porque ya se nos dañó esa. ¿Qué es lo que iba a decir? Esclavo del pecado es. Dice, todo el que hace pecado. A ver, es que yo vi una foto y yo la tenía preparada para otro estudio. Esa foto, pero a ver si la tengo por aquí. Nomás para leerla, pero yo la voy a ver. Pero no la tengo. La tengo en mi teléfono. Pero la tenía preparada para cuando hablara del libre albedrío. Pero Jesucristo dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces el hombre que está muerto es un esclavo del pecado, o sea, hace lo que el pecado le dice que tiene que hacer.
preguntas. Quería mencionar una cuarta, una quinta, una sexta y otras cositas más que tengo, pero vamos a dejarlo ahí para que usted pueda analizar lo que hemos visto hasta ahora y seguimos la segunda parte la próxima semana. Preguntas hasta aquí. Dudas. Comentarios. ¿Todo claro entonces? Cuando hablamos de la depravación radical o total, dijimos que no estamos hablando de lo malo que el hombre puede hacer, sino de que todas las áreas del hombre fueron ¿qué? Corrompidas o dañadas a causa del pecado. Su mente, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad ha sido afectada por causa del pecado. Y por tal razón es imposible de que el hombre por sí solo pueda voltear a mirar a Dios. Y ya leímos una cantidad de pasajes y me adelanto, quizás eso es lo que voy a decir por más adelante. El hecho de que hayan pasajes que dicen la Escritura, porque hay muchos que él creyó y esto y lo otro, eso no nos da pie a decir de que porque él creyó, simplemente eso significa de que él lo pudo hacer por sí solo. No, cuando el hombre cree es porque Dios hizo algo en él, en el hombre. ¿Estamos bien hasta ahí entonces? Espero que pueda acompañarnos la próxima semana para que para que continuemos diciendo lo que las áreas, lo que el pecado afectó en el corazón del hombre, ¿no? Que me hizo enemigo de Dios, estoy bajo el poder del diablo, prácticamente pertenezco a la familia del diablo, y un tercero, soy esclavo del pecado, y un cuarto, pues entonces estoy en un estado de tinieblas o locura, y eso lo hablaremos la próxima semana. Vamos entonces a cerrar con una oración esta parte. Invitarla a que se ponga sobre sus pies, si su salud se lo permite. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder mirar nuestra vida a la luz de tu palabra. Señor, cuando miramos tu palabra y ya describe nuestra condición, lo que éramos antes de conocerte, vemos con claridad lo que antes no veíamos. Veíamos, Señor, cómo era el pecado que controlaba y dirigía, cómo las mentiras, los engaños dirigían nuestra vida. Pero gracias, Señor, porque cuando estábamos en esa condición, tú quitaste la venda de nuestros ojos y nos permitiste ver en la condición que estábamos, nos permitiste ver que íbamos camino a la muerte y nos permitiste ver que el único camino, Señor, no eran nuestras propias obras ni nuestra capacidad, sino Cristo Jesús. Y nos hemos asido de ti, Señor, porque tú nos atraíste, como dijo Jesús. Llegamos a ti porque el Padre nos ha traído a ti. Padre, gracias. Y permite que esta doctrina, Señor, o esta palabra nos pueda cada día humillar más, Señor, y que cada día cree en nosotros esa necesidad y esa dependencia que tenemos de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos como oró Agustín de Hipona, Señor, danos la fuerza para hacer lo que tú has pedido de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento.